Bienvenido a Revive. Esperamos que este episodio le brinde a usted las herramientas que necesita para la renovación de su iglesia. Bienvenido, yo soy el doctor David Quiroa. Mire, de verdad replantar una iglesia moribunda es algo único. A veces hablo con plantadores de iglesias y piensan porque han plantado una iglesia, pueden replantar una iglesia o revitalizar una iglesia. Pero con demasiada frecuencia he visto a pastores y líderes de iglesia confrontarse en lo que pueden obtener. Usualmente quieren ir a una iglesia que está moribunda, a una iglesia que está en decadencia y quieren cambiar la iglesia inmediatamente. Pero recuerde, si vamos a revitalizar una iglesia es un proceso muy largo. Y si vamos a replantar una iglesia, hay estrategias que debemos tomar para hacer ambos. A veces simplemente porque somos plantadores no significa que podemos replantar. Pero quiero ser bien claro. Necesitamos más plantadores de iglesias. Necesitamos a pastores, hombres que estén dedicados a plantar las iglesias. Pero también yo creo que necesitamos a pastores que quieran aprender sobre la revitalización y la replantación de iglesias. Es decir, sobre la renovación, lo que Dios puede hacer en una iglesia. La iglesia moribunda a veces se siente que no puede contratar a un pastor de primer nivel y porque dirían, ¿qué pastor vendría a esta iglesia que está muriendo? Y hay muchos hombres luchando, muchos pastores para encontrar una iglesia que los contrate. Se conforman con una iglesia moribunda. Dijeron, tal vez aquí llegué, pero mire, Dios puede hacer algo tan maravilloso con una iglesia que está decayendo. Tal vez una iglesia que muchos han perdido el respeto a, o tal vez una iglesia que, tal vez, simplemente se olvidó su primer amor. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Hay buenos hombres, buenos pastores que tienen el corazón para iglesias moribundas. Pero también hay gente que porque no le dieron otro trabajo van a lidiar o se sienten que van a lidiar con la iglesia que tienen. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, tenemos que cambiar nuestra perspectiva a 2 puntos. Número 1, ver una iglesia moribunda no solo como una iglesia que está muerta, pero poder verla como la oportunidad de mostrar la gloria de Dios a la comunidad y a otros creyentes. Y número 2, algo que creo que podemos hacer también, es nosotros como pastores ver a una iglesia en decadencia como también una oportunidad para que Dios sea glorificado a ella. Mire, cuando hablo con pastores alrededor de los Estados Unidos y estas últimas semanas alrededor del mundo, cuando hablamos de la replantación, a veces ellos se sienten como que los estoy ofendiendo. ¿Cómo que mi iglesia necesita ser replantada o revitalizada? ¿Qué cree que usted yo la maté? Esas muchas de las conversaciones que he tenido. Porque no podemos ver la necesidad de la replantación o la revitalización simplemente como un pastor o una iglesia de verdad hicieron todo lo peor posible. Porque a veces, no en todos los casos, a veces muy buenos intencionados pastores y muy buenas intencionadas iglesias cometen errores grandes. O simplemente el tiempo les hace olvidar por qué existían. Aquí, en vez de ver una iglesia moribunda como una maldición, tenemos que verla como una oportunidad de lo que Dios está haciendo. Estamos empezando a ver una tendencia que me trae gran alegría, de verdad. Esencialmente aquí en los Estados Unidos, con muchas iglesias en Texas y en otros estados aquí en California, donde estamos viendo que Dios está llamando a buenos pastores. Le podría decir pastores de nivel 1 o primer nivel a estas obras que nadie de verdad quería ser parte de. Y podemos ver cómo las iglesias están respondiendo. A decir esto, si Dios está llamando a replantar o revitalizar una iglesia, míralo como un gran honor, no como una maldición o un castigo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, la iglesia que está en decadencia necesita saber que necesita ser replantada o revitalizada. Tenemos que tener honestas conversaciones con el pueblo, el cuerpo local de Cristo para seguir adelante. Pero también los desafíos de replantar requieren ciertas cualidades de un pastor. Y el equipo de replantación se ha reunido aquí con nosotros y esencialmente hemos visto
las características que un replantador o revitalizador para traer renovación necesita para ser efectivo. Yo tengo un amigo muy querido, se llama Jimbo Stewart, y él escribió 13 características que un pastor necesita si quiere ser un pastor que va a ser un pastor de la replantación, la revitalización, a decir, la renovación de una iglesia. Solo vamos a ver unos cuantos en este episodio y vamos a ver los demás en los próximos episodios. Pero número 1 es un pastor visionario. Un pastor visionario tiene la capacidad de sentir y ver los próximos pasos de Dios para su congregación o una congregación. También mira la capacidad de guiar a la iglesia hacia adelante como un pastor amoroso. Es paciente, sabio, también es estratégico y relacional. Para entrar a una replantación, primero se necesita que un pastor sea un pastor visionario. A decir, mire, yo conozco muchos pastores que si le preguntas qué van a hacer el otro año, dicen, pues lo mismo que hicimos este año. Mira, pastor, un pastor que no sabe hacia dónde va es un pastor que nunca va a llegar a donde Dios quiere llevarlo. ¿Eres un pastor visionario? Ok, número 2. El pastor de la replantación o revitalización necesita ser un pastor que tenga orientación al evangelio. Mira, la orientación del evangelio se refiere a alinear la cultura y la práctica de la iglesia de tal manera que la doctrina central del evangelio impulse su misión y su práctica en la predicación, el manejo de conflictos y el liderazgo del cambio de organización. Okay. Si un pastor no es visionario, como lo dijimos anterior, y no tiene una orientación hacia el evangelio, tal vez no creo que serías un buen pastor para la replantación o la revitalización de una iglesia. Mire, ¿qué es lo que pasa en muchas veces? Muchas veces pastores, yo he conocido pastores muy maravillosos que saben la doctrina muy bien, saben la Biblia muy bien, pero ¿sabes lo que no saben? Cómo llevar esta buena doctrina y este buen estudio bíblico, si lo puedo decir de esa manera, a la cultura. Muchos pastores están desconectados de lo que está pasando afuera de la iglesia. Y yo he oído muchas cosas. A veces pastores me dicen, pues, pastores, que uno está tan ocupado dentro de la iglesia que no tiene tiempo para darse cuentas de este mundo. Otro me dijo una vez, pues, como no pertenecemos a este mundo, no es necesario saber o estar al tanto de la cultura. Pero la realidad es que un pastor que no sabe lo que está pasando fuera de sus puertas o fuera del edificio, no está alcanzando a la gente de esta cultura. Mire, la realidad, alrededor del mundo hay pastores que conocen el evangelio, pero no saben evangelizar. Ya sé que esta parte no habla del evangelismo, pero la verdad es que necesitamos la orientación al evangelio. Necesitamos entender la cultura, no para ser parte de la cultura, pero simplemente para alcanzar esa cultura. No me malentienda aquí. Lo que estoy diciendo no es que no tenemos que parecer al mundo, pero estamos aquí para alcanzar el mundo. Deja que tu doctrina, la Biblia, sea el centro de cómo tú alcanzas a la gente fuera de la iglesia. Número 3 es el enfoque misional. Los replantadores con un enfoque misional hacen que sea una prioridad equipar y movilizar a la congregación para vivir de la vida en misión en su comunidad y más allá por el bien de Cristo y su evangelio. Estaba trabajando con una iglesia hace unos meses y les propuse por qué es que la iglesia no está evangelizando. Y uno de los señores me dijo, es que no somos muchos, somos pocos. Dije, Jesús solo tuvo 12. ¿Cuántos necesitan ustedes? Pues dijo el hermano, somos como unos 15, 16. O con estos 15, 16 pueden hacer grandes cosas. Mire, esta iglesia no tenía un enfoque en la misión, no tenía un enfoque en llevar el evangelio a la gente del otro lado de la calle en su propio vecindario. Hermanos, la realidad es que nuestra comunidad necesita escuchar el evangelio. Y ¿sabes qué? Dios ha puesto esta iglesia en la ubicación que está, en el lugar que está, para que puedas tú y tu iglesia alcanzar a la gente para Cristo en esa
comunidad. Ok, el último punto. Mire, a veces hablo con pastores y les pregunto, ¿qué está pasando dentro de la iglesia? Y después creen que cierta gente es la que está haciendo decisiones, pero no son ellos, son otros. Por eso, el próximo punto, conciencia organizacional. Un replantador con la conciencia organizacional es experto en comprender cómo funcionan las dinámicas de poder dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace con esto? Este pastor está anticipando cómo se recibirán los cambios, reconociendo dónde el cambio puede producir fricción y mostrando una conciencia de cómo la práctica actual y los cambios afectaron su posición en la comunidad en la que ellos están sirviendo. ¿Qué significa eso? La realidad es que a veces nosotros hacemos decisiones y cambios y lo que va a causar es que el pueblo no te respete, el pueblo tenga temor, el pueblo decida que tal vez estás moviendo muy rápido, pero hay otros que van a decir, pastor, estás moviendo tan despacio. Mira, usualmente la gente que te dice, y no siempre, ¿ok? Pero usualmente la gente que dice, pastor, se está moviendo muy rápido, usualmente esta gente todavía tiene una como alianza a lo que estaba antes. O a veces simplemente no saben cómo cambiar. O tienen temor. O simplemente no quieren cambiar. ¿Tienes tú la conciencia o sabes cómo tener la conciencia de qué es lo que está pasando en tu iglesia en este momento? Mira, ¿por qué son estos pasos importantes? Simplemente estos pasos son muy importantes porque te ayudan a ser un mejor líder, un mejor pastor. Pastor sea un pastor que es visionario, sepa el evangelio, también enfóquese en ser misional y tenga conciencia de la realidad de su iglesia. Pero mira, para conocer qué es lo que está pasando en tu congregación, necesitas pasar tiempo con tu gente. ¿Por qué es esto importante? La realidad es todo de relación. Tener relación con el pueblo es importante. Y poquito a poquito te darás cuenta quiénes están aquí para ser parte del equipo o quiénes están aquí porque eso es lo que han hecho toda su vida. Mira, pastor, cuando tú eres un pastor saludable, un pastor que tiene las herramientas, un pastor quien es fiel a la palabra y la predicación de Dios, Dios te ayudará a tener esta iglesia insaludable y ver salud otra vez. ¿Y por qué es importante tener una iglesia que es saludable? Simplemente porque cuando tu iglesia es saludable, tu iglesia alcanza tu comunidad y juntos nosotros, tu iglesia, nuestra iglesia, iglesias en todas partes del mundo, si somos iglesias saludables, podemos alcanzar a nuestra comunidad, a los perdidos en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque le queremos dar gloria y honra a Dios. Imagínate esto conmigo solo un momento. ¿Cómo sería si Dios usa tu iglesia para cambiar tu comunidad? Gracias por escuchar a Revive. Asegúrate de suscribirte a este podcast. Nos encantaría saber que eres parte de la familia. Si este episodio te resultó útil, compártelo. Para aprender más sobre la revitalización y replantación de la iglesia, únase a nosotros cada semana.